Mi abuela, a quien todos conocíamos cariñosamente como Granny, siempre había sido una presencia constante en nuestras vidas. Vivía sola en una casa antigua y espaciosa en las afueras del pueblo, y aunque la mayoría de nosotros la veía como una figura amable y maternal, la casa de Granny siempre había estado envuelta en un aire de misterio. La casa en sí era una reliquia de tiempos pasados. Sus paredes de madera crujían con cada paso, y los muebles parecían haber sido heredados de generaciones anteriores. Pero lo que más nos inquietaba eran las historias que circulaban sobre la infancia de Granny. Había crecido en la casa y se decía que había compartido su espacio con incontables familiares a lo largo de los años. A medida que pasaban los años, Granny se volvía cada vez más retraída. Sus visitas se hacían menos frecuentes y cuando venía, parecía absorta en sus propios pensamientos. Había momentos en los que la mirábamos y juraríamos que había una chispa de locura en sus ojos, pero siempre lo atribuíamos a la vejez y a la soledad. Todo cambió una tarde lluviosa de otoño. Estaba en casa de Granny junto a mis primos, explorando los rincones polvorientos de la casa mientras ella se encontraba en la cocina. Nuestros juegos nos llevaron al sótano, un lugar que Granny siempre nos había prohibido visitar. La puerta del sótano estaba entreabierta y la curiosidad nos impulsó a entrar. Descendimos por las escaleras empinadas y lo que encontramos allí abajo nos dejó sin aliento. La habitación estaba llena de jaulas de aspecto antiguo, todas ocupadas por animales y criaturas que no deberían existir. Había gatos con 2 cabezas, ratones con ojos rojos brillantes y serpientes con colores psicodélicos. Pero lo que más nos impactó fue la criatura en la jaula central. Una mezcla grotesca de humano y animal, con garras afiladas y una expresión de dolor en su rostro distorsionado. Nuestra conmoción fue interrumpida por el sonido de los pasos que se acercaban rápidamente. Subimos corriendo las escaleras y volvimos a la sala de estar, tratando de aparentar normalidad mientras Granny regresaba de la cocina. Esa noche, cuando todos nos retiramos a nuestras habitaciones, decidimos investigar más. Descendimos nuevamente al sótano, esta vez armados con linternas y coraje. Lo que encontramos fue aún más perturbador. En las paredes del sótano había dibujos y escritos en un lenguaje extraño y oscuro. Parecían rituales y conjuros y mencionaban un pacto con aquel que no debe ser nombrado. Antes de que pudiéramos entender completamente lo que habíamos descubierto, oímos un ruido que venía de la parte superior de las escaleras. Subimos corriendo y nos encontramos con Granny parada allí, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Nos persiguió por toda la casa mientras corríamos aterrados. Descubrimos que la casa misma era un laberinto de trampas y pasadizos secretos. Cada vez que pensábamos que habíamos escapado, nos encontrábamos atrapados en una nueva pesadilla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de horror, logramos llegar a la puerta principal. Corrimos hacia el pueblo gritando y suplicando ayuda. Cuando las autoridades llegaron a la casa de Granny, encontraron el sótano vacío y las jaulas rotas, pero no había rastro de ella. Nunca volvimos a ver a Granny después de esa noche. La casa fue sellada y considerada peligrosa. La noche en la que descubrimos los secretos oscuros de Granny cambió nuestras vidas para siempre. Nunca olvidaremos las criaturas abominables que encontramos en el sótano, ni la mirada maliciosa de nuestra querida abuela. Y aunque el tiempo ha pasado, las pesadillas de esa noche nunca nos abandonarán. Pero la historia no termina ahí. Algunos años después, cuando ya habíamos aprendido a vivir con nuestras pesadillas, ocurrió algo aún más perturbador. Grandpa, el esposo de Granny que se creía muerto, regresó al pueblo. Había estado desaparecido durante años y nunca nadie supo qué le había sucedido. Su regreso arrojó una sombra aún más siniestra sobre la historia de la familia. Grandpa parecía haber cambiado. Su mirada era fría y sus palabras amenazantes. Comenzó a hacer preguntas sobre lo que habíamos descubierto en el sótano de Granny, y su interés por los rituales oscuros que encontramos nos llenó de temor. Empezamos a preguntarnos si él también estaba involucrado en los horrores de la casa. La tensión en el pueblo creció mientras Grandpa seguía interrogándonos y exigiendo respuestas. Nos dimos cuenta de que no podíamos confiar en él. La gente del pueblo comenzó a acercarse ante el griterío del viejo loco, y al notar la cara de mi madre
padre y mi gran incomodidad procedieron a echarlo del pueblo. Teniendo en cuenta el historial de nuestra abuela, la policía requisó el hogar de nuestro abuelo. Nuevamente encontraron un sótano lleno de objetos extraños, libros y estatuas de lo que parecían ser dioses satánicos. Finalmente, después de enfrentar obstáculos y peligros inimaginables, descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra familia y su oscura conexión con entidades que no debían ser nombradas. Nuestra lucha por la verdad nos llevó a lugares que nunca habríamos imaginado y nos mostró que a veces el mal puede acechar incluso en los lugares más cercanos. El destino de Granny y Grandpa siguen siendo un misterio sin resolver. Lo único que sabemos con certeza es que sus oscuros secretos han dejado una marca indeleble en nuestra familia. Las pesadillas de esa casa y las criaturas abominables que encontramos en sus sótanos continuarán persiguiéndonos hasta el fin de nuestros días. Fue en una de las noches cuando la luna estaba llena y el viento susurraba historias de misterio que la tripulación de la Venganza Oscura experimentó por primera vez el terror. Un grito rasgó la noche y todos los ojos se volvieron hacia el cielo. Un monstruo mitad hombre, mitad murciélago descendió de las sombras. Tenía alas membranosas que crujían con cada aleteo y garras afiladas como cuchillas. En su boca se escondían colmillos sedientos de sangre. Era un depredador nocturno y los piratas eran su cena. La tripulación trató de repeler el monstruo con disparos y espadas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Devoró a 2 de los piratas antes de elevarse de nuevo hacia el cielo estrellado. La tripulación aterrorizada se reunió en la cubierta y exigió respuestas de su capitán, Redbeard, con una mirada sombría en sus ojos. Les confió un oscuro secreto. Había hecho un pacto con un ser maligno para obtener riquezas y poder, y como parte del trato, debía ofrecer a su tripulación como sacrificio cada noche. Con el miedo y la desesperación en sus corazones, los piratas trataron de desertar, pero Redbeard y sus aliados demoníacos les dieron caza. Quienes se atrevieron a enfrentar al monstruo sufrieron un destino espantoso. Las noches de terror se sucedieron una tras otra y la tripulación de la Venganza Oscura se fue reduciendo. Sin embargo, algunos valientes piratas comenzaron a planear una rebelión. Se refugiaron en las bodegas del barco, lejos de la vista de Redbeard y sus cómplices demoníacos. Con el tiempo, la tripulación rebelde descubrió una debilidad en el monstruo. Temía la luz del día. Después de cada noche de pesadilla, se ocultaba en una cueva oscura en una isla remota cercana. Los piratas rebeldes planearon una emboscada. Esperaron hasta que el monstruo regresó al amanecer, fatigado y hambriento. Cuando se adentró en la cueva, encendieron antorchas y lo rodearon. El monstruo emitió chillidos espeluznantes mientras las llamas lo consumían. Con el monstruo derrotado, la tripulación regresó a la Venganza Oscura, pensando que finalmente habían escapado de su pesadilla. Sin embargo, el alivio duró poco. Cuando exploraron la isla, hicieron un descubrimiento que heló su sangre. En las profundidades de la cueva encontraron una colmena oculta. Cientos de los monstruos humanoides voladores, criaturas a los que ahora se referían como los devoradores nocturnos, se arrastraban y se reproducían. La tripulación comprendió que la pesadilla estaba lejos de terminar. Con el corazón lleno de determinación, los piratas se prepararon para la última batalla. Con la luz del día a su favor, atacaron la colmena, luchando ferozmente contra las criaturas que salían volando en su defensa. La batalla fue brutal y sangrienta, pero los piratas se negaron a ceder ante la oscuridad que los amenazaba. Con cada monstruo que mataban, sentían un poco más de libertad. El capitán Redbeard fue el último en caer, enfrentándose valientemente al monstruo líder en un duelo a muerte. Con su sacrificio, los piratas lograron su libertad y el capitán su redención y perdón. Pero la historia de la Venganza Oscura quedó marcada por el terror que habían enfrentado.